llevan ganada la clase solo con zona. Y eso pues es maravilloso, pues, porque se notó el esfuerzo, la entrega. Por ejemplo, Jimena María, Shelly Medley. No, Jimena María lleva 64 de zona. ¡Qué bárbara! Excelente, excelente zonas. ¡Qué bueno! Felicitaciones a todas y a todos, porque a todos se les dio la misma oportunidad, el mismo chance. Lamento que algunos no hayan llegado a zona mínima, pero ahí sí no puedo hacer nada. Hola Esteban André, buenas tardes. Ya desde mañana me pongo a trabajar mi examen final, que es el próximo lunes a la hora de clase. Vamos a hacer siempre el mismo procedimiento, es decir, yo les... Marco Daniel, 3 minutos antes en el tablón, porque nuestro examen será a las 3, el de la J, la L a las 4, la no sé quién es a las 6 y la otra a las 7. Entonces, 3 minutos antes yo les mando el tablón, el código, el enlace para que ustedes puedan... Ojo, solo se pueden examinar quienes no vayan a escuela de vacaciones. Porque quien intente examinarse el sistema les va a botar las zonas que han hecho en todos los cursos. Así es de que esperemos la primera retrasada, vayan primero a escuela de vacaciones y luego, entonces, ya en primeras retrasadas, ustedes tendrán la oportunidad, aún la lleven ganada solo con zona. De todos modos, es requisito someterse al examen de primera recuperación. Aún la lleven ganada con zona. Así es de que hoy es nuestra penúltima clase. Vamos a hablar de un poquito de lo que es la constitucionalidad de las leyes. Para los que tienen esta ley, la ley de amparo, decisión personal y de constitucionalidad, está en la página 43. Ahí les voy a hacer solo un breve esbozo de 2 artículos que se refieren a cuestiones generales de la constitucionalidad de leyes y luego nos trasladamos al único artículo, que es el 266 de la Constitución, que habla sobre la inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. Y eso es lo que vamos a explicar el día de hoy, a grandes rasgos. Y luego el próximo viernes, pues estaremos explicando lo relacionado a la inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Así es de que bienvenidos, tengan todos y todas muy buenas tardes. Ya se fue el semestre, sus zonas ya fueron integradas. Ayer a las 9 de la noche se les envió a su página virtual y solo tengo pendiente el examen de un compañero de ustedes que hoy a las 8:30 se lo realizo y quedamos muy bien. El próximo viernes hay clases, vamos a ver la inconstitucionalidad de leyes de carácter general, generalidades por supuesto, y el próximo lunes a las 3 de la tarde por el tablón, bueno, yo les pongo 3 minutos antes por el tablón del Classroom, les pongo el código de enlace para que ustedes entren a su examen final. No pueden examinarse los que van a escuela de vacaciones. Se los recuerdo para que ustedes lo tengan presentes. Bien.
Cuando hablamos de constitucionalidad de las leyes, hay una llamadita, si ustedes la ven ahí, que es la 136 y que dice, es el efecto, ¿no? Es el efecto que surge de haber planteado una inconstitucionalidad. Es decir, cuando vamos a hablar entonces de constitucionalidad de leyes, va a ser el efecto por haber planteado una inconstitucionalidad. Y solo hay dos formas de plantear la inconstitucionalidad. Una, como la que vamos a ver el día de hoy, a casos concretos. Cuando un actor y un demandado entablan un litigio, una controversia legal, y alguien de los dos actores, tanto el actor como el demandado, cree que el juez o la sala está inclinándose indebidamente hacia un lado en lugar de mantener la neutralidad y cree que con ese actuar está favoreciendo a la otra parte, pues entonces voy a acudir a interponer la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. Y en esencia lo que indica la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos es, señor juez, por favor, al momento que dicte su fallo, no me vaya a aplicar X, Y y Z artículos, porque al hacerlo va a violentar el debido proceso y mi derecho a la legítima defensa. Eso es en esencia. Por eso, cuando se habla de constitucionalidad de las leyes, es el efecto que surge de haber planteado una inconstitucionalidad. Implica la correcta armonía entre lo establecido en la Constitución y las demás normas inferiores. Recuerden ustedes que jerárquicamente hablando, nuestra Constitución se encuentra... Sí, Carola. Sí, Carola, Vanessa. ¿Qué sucede? Si tú tienes la ley de amparo, si tú tienes esta edición de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que es la sexta edición, estoy ubicado en la página 43. Si no la tienes y solo tienes una ley normal que no tiene estas adendum, estos conocimientos, vaya, para servirte, entonces presta atención, por favor. Bien. Entonces dice, estoy leyendo la llamada 136, la cita de página 136, que el título es Constitucionalidad de las leyes. Es el efecto que surge de haber planteado una inconstitucionalidad. Implica la correcta armonía entre lo establecido en la Constitución y las demás normas inferiores, en virtud de haberse hecho el señalamiento de la previa contradicción que existe entre estas y la tramitación del proceso respectivo para solucionar dicho conflicto. Por eso hay artículos como el 44 de la Constitución que dice en su párrafo segundo, el interés social prevalece sobre el interés particular. Y seguidamente dice, subrayen eso por favor, serán nulas ipso iure, o sea, de pleno derecho, las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Ese es un ejemplo de cómo puedo invocar la garantía constitucional
de la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. Puede ser la empresa A que esté en un litigio contra la empresa B. Hay un actor y hay un demandado. Por eso es casos concretos, no son de carácter general. Atañe única y exclusivamente a Juan Pérez y a Pedro López, que son el actor y el demandado, que están litigando en cualquier materia, en cualquier competencia, en cualquier jurisdicción, un proceso, ya sea laboral, ya sea penal, ya sea civil, ya sea contencioso, ya sea familia, etcétera. No importa la materia. ¿Por qué? Porque la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos es una garantía constitucional que tiene todo ciudadano. ¿Cuándo? El juez o los magistrados, porque en la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos, la competencia pueden ser todos los tribunales del orden común, con excepción de la Corte de Constitucionalidad. Porque la Corte de Constitucionalidad va a conocer única y exclusivamente la otra inconstitucionalidad que se denomina inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Pueden ser reglamentos generales, pueden ser disposiciones gubernativas de aplicación general. Para eso está el Tribunal Concentrado de Justicia Constitucional, que se llama en Guatemala Corte de Constitucionalidad. Acá no. Aquí estoy hablando de un actor y un demandado. Puede ser personas jurídicas individuales o pueden ser personas jurídicas colectivas o morales. No importa. Hay un actor y hay un demandado. Y por supuesto que hay un tribunal competente que está dirimiendo esa controversia, ese litis. Pero como ahorita entro en la constitucionalidad de leyes, estoy entrando en cuestiones genéricas para ambas instituciones. Cuestiones genéricas que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, otro artículo. Veamos el artículo 175 de nuestra Constitución. Veamos, dice, jerarquía constitucional. Subrayen ese primer párrafo. Ninguna ley, aquí mismo se los aclara, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure, son nulas de pleno derecho. Cualquier norma, Código Civil, Código Penal, Código Laboral, Ley de Familia, cualquier ley inferior a la Constitución que contradiga lo preceptado en nuestra Constitución es nula de pleno derecho. Pero para hacer realidad esa nulidad, voy a tener necesidad que acudir a plantear procesalmente hablando la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. Así de sencillo. Vuelvo a repetir, porque estos temas son apasionantes de verdad. Y yo sé que están ustedes en tercer semestre, pero la invitación es que comprendan lo esencial, por favor. Que comprendan lo esencial. Estoy leyendo nuevamente la cita 136. El tema grande es constitucionalidad de las leyes. Es el efecto que surge de haber planteado una inconstitucionalidad. Implica la correcta armonía entre lo establecido en la Constitución y las demás
normas inferiores en virtud de haberse hecho el señalamiento de la previa contradicción que existía entre esta y la tramitación del proceso respectivo para solucionar dicho conflicto. Muy bien. Y luego habla el capítulo 1 de la supremacía de la Constitución. Y aquí es donde me vuelvo a apoyar sobre la jerarquía constitucional que indica el artículo 46 de nuestra Constitución, que claramente dice preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Así es, pero por abajo de la Constitución. Para mí, por abajo de la Constitución. Todos los tratados y convenios en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno, pero no por encima de la Constitución. ¿Por qué? Porque caigo en lo que es la supremacía de la Constitución. Y para eso me voy a permitir leer la jerarquía de las leyes, que ya muchos ya la ubicaron. Los tribunales de justicia, eso está en la ley de amparo 114, artículo 114, los tribunales de justicia observarán siempre el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley y tratado internacional, sin perjuicio de que en materia de derechos humanos prevalecen los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Y está la llamada 137, la cita. Y dice, en esta disposición se contiene el principio de supremacía constitucional, el cual es la base de esta garantía, pues establece que la ley suprema del ordenamiento jurídico guatemalteco es la Constitución. Y por tanto, todas las demás normas deben adecuar su contenido a esta, o serán nulas de pleno derecho. Ver artículo 46 de la Constitución Política, luego ver el 44, el 175, el 204, que están íntimamente relacionados con la jerarquía de las leyes. Bien, artículo 115 de la Ley de Amparo. Nulidad de las leyes y disposiciones inconstitucionales. Serán nulas de pleno derecho las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que la Constitución garantiza si los violan, disminuyen, restringen o tergiversan. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen las normas constitucionales son nulas de pleno derecho. De pleno ipso iure, en el momento, ¿verdad? Y está la cita 138 que dice, ver artículo 44, 175 y 204 de la Constitución, pero también está el artículo 9, pónganle ahí, por favor, al 115, pónganle ahí una cita, o al 9 de la LOJ, Ley del Organismo Judicial, póngale un asterisco donde diga ver artículo 115, ver harto 115 amparo. Ya sabemos que nos referimos a la ley de amparo. Y el artículo 9 de la LOJ dice supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Aquí incluye el artículo 114 y el 115 en uno solo, el artículo 9 de la ley, que dice, de la LOJ, que dice supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la República sobre cualquier ley o tratado,
salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes o tratados que prevalecen sobre las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. Aquí está hablando ya de la jerarquía normativa. Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. ¿Ya? Eso es lo que dice la LOJ. Bien. Aclarado eso, entonces ahora sí nos vamos a nuestra Constitución, al artículo 266, que es el único que regula el capítulo 3 de las inconstitucionalidad de las leyes. ¿Qué estamos hablando? En otras palabras, de garantías constitucionales. 3 son las garantías constitucionales, se las repito. La exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes. Ya sabemos nosotros ahora que cuando alguien esté mencionando, algún profesional del derecho, está hablando de la constitucionalidad de leyes, a lo que te estás refiriendo es a cualquiera de las dos clases de inconstitucionalidad de leyes, casos concretos o de carácter general. ¿Y por qué motivo? ¿Por qué razón? ¿Por qué circunstancia? Porque hay una norma inferior a la Constitución que está tergiversando, está contradiciendo, está modificando la normativa constitucional. Y los tribunales deben de observar siempre el principio de supremacía constitucional y de jerarquía normativa, en el sentido de que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. ¿Me estoy dando a entender, les pregunto? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy con el 266 entonces. Inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, gracias Gabriela Fernanda, en casos concretos hay un actor y hay un demandado. Puede ser una persona jurídica individual y el otro puede ser una persona jurídica individual, o es una persona jurídica individual el actor y el demandado es una persona jurídica moral, o a la inversa, no importa. Hay un actor y hay un demandado, ¿ya? Y están dirimiendo un proceso en cualquier materia, Pero una de los sujetos procesales se está dando cuenta que como que el tribunal o el juez o la sala se está yendo hacia un lado, no mantiene la neutralidad de la aplicación de la justicia, sino está favoreciendo, sin querer queriendo, a una de las partes. Entonces yo como afectado, ante el mismo tribunal, porque es un caso concreto, interpongo la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. Y le digo que con el actuar y al aplicar una norma de inferior jerarquía, una norma ordinaria, o la norma de un tratado o de un convenio, esto viene a contradecir y a dejar en tela de duda la superioridad de la norma constitucional. Entonces, al juez tengo que llamarle al orden y el juez pues está en su derecho de resolver conforme a derecho y es lo que le va a decir, mire, yo acá soy el que decido y usted utilice los recursos que la ley le otorga para manifestar o expresar su inconformidad, porque así es como responden los jueces, ¿verdad? Mire, si usted no está conforme, no hay problema, utilice los recursos legales que la ley le permite.
Bueno, pues entonces interpongo la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. ¿Ya? Y entonces ahí, ¿cuál es el competente? Solo voy a terminar de leer. Inconstitucionalidad de leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción. O sea, en números abiertos, ¿ya? Apertos, o sea, en cualquier proceso, en todo proceso, de cualquier competencia o jurisdicción, o sea, no está respetando, no, cabe la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. En cualquier instancia. ¿Cuántas instancias hay en Guatemala? 2, primera y segunda instancia. Y en casación. O sea, y casación que no es una tercera instancia, sino es un recurso extraordinario. Y en casación, y hasta antes de dictarse sentencia. O sea, tiene todo el tiempo del mundo para que la persona afectada interponga la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. Y hasta, ¿ya? Y hasta antes de dictarse sentencia. Porque ya, si se dictó la sentencia, ¿qué objeto tiene que acuda a interponer una inconstitucionalidad de leyes? ¿Qué objeto? Ninguno. Porque ya se dictó sentencia. Y hasta antes de dictarse sentencia, las partes, es decir, el actor o el demandado o un tercero dentro de ese proceso o cualquier sujeto procesal que esté involucrado en el mismo, porque dice las partes. Es decir, ahí están caben todos los sujetos procesales. Las partes podrán plantear como acción, como excepción o como incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. Y el tribunal deberá pronunciarse al respecto. Fíjense que después de que ese tribunal es un tribunal común y corriente de jerarquía ordinaria, porque se está ventilando un proceso civil o penal o laboral o de familia o contencioso o económico colectivo, no importa la materia o la competencia o la instancia en que se esté ventilando. Lo importante es que los sujetos, las partes, tienen la oportunidad de plantear como acción. ¿Qué es la acción? Es el derecho de que tengo como ciudadano de acudir ante el órgano jurisdiccional en demanda de justicia. ¿Qué es la excepción? El derecho de defenderme, de oponerme a lo que está reclamando el otro sujeto procesal y esgrimir todos los medios probatorios para contradecir su acción. O me voy por la vía incidental. Y si me voy por la vía incidental, debo de tener presente la LOJ. Aquí es donde supletoriamente tenemos que, y nos vamos, me parece, ya me encontraron lo de los incidentes, ustedes que son topados, aquí está. Subrayenme la LOJ, artículo 135. Subrayenlo. Incidente. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Cuando las cuestiones fueren completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de oficio. El auto que decida el incidente contendrá la condena en costas del que lo promovió sin razón, salvo evidente buena fe. ¿Se dan cuenta? Todo. Ahí está
el trámite en el 138, la prueba, la resolución. Ahí está, desde el 135 al 140, todo lo relacionado con la materia del incidente. Bien, ahora regreso a la ley de amparo. A la ley de amparo, ¿ya? Y no me voy a meter a Honduras. No me voy a meter a Honduras porque no es el momento ni es el curso. Además, ustedes no están para eso. No estoy diciendo que no sean capaces, no. Pero solo les voy a leer el artículo 116, me voy a saltar el 117, me voy a saltar el 118 y me voy a saltar el 119 porque no viene al caso. En este momentito no viene al caso que se los lea. Me quedo con el 116. Inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. Es exactamente lo mismo que dice el artículo 266 de la Constitución. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se declare su inaplicabilidad. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. ¿Qué les voy a leer? Lo único que les voy a leer son 3 citas. La 139, cuando hablo de inconstitucionalidad en casos concretos. Hay una cita que se llama, que es la número 139, que dice: es un mecanismo jurídico procesal que tiene por objeto garantizar que las disposiciones que se emanen se adecuen a la Constitución Política de la República, mantener su preeminencia sobre cualquier otra norma, impidiendo su aplicación no acorde a los preceptos constitucionales. Luego el título, artículo 116, inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. Hay una llamada a la 140. Los requisitos que debe contener el escrito de solicitud de inconstitucionalidad en casos concretos se encuentra en el artículo 11 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, disposiciones reglamentarias y complementarias de la Ley de Amparo, Decisión Personal y de Constitución. Ese Acuerdo 1-2013 que está en esta misma ley, está en el artículo 11, que antes la Ley de Amparo no la tenía. Y como que le echaron una mano a los abogados que litigan y les dicen: miren, señores, no se hagan bolas, hombre, les vamos a dar el chivo, en el artículo 11, les vamos a señalar la solicitud inicial de inconstitucionalidad en casos concretos. Está en la página 76 para los que tienen esta ley. Y ahí están todos los requisitos. Toda solicitud de inconstitucionalidad en caso concreto deberá contener, dividido en apartados, los siguientes requisitos: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ahí está el chivo. Antes la ley de amparo, la original, no lo tenía, y por eso es que lo rechazaban y lo rechazaban y lo rechazaban y lo rechazaban. Ahora, con esta ayudita, es bien difícil que le rechacen una inconstitucionalidad de casos concretos a los abogados, salvo que salgan de una universidad privada o de varias universidades privadas que realmente no trabajan, no voy a hacer señalamientos, pero que realmente gradúan en grupos, y así no es la cosa. Y por último, les voy a leer la llamada 141, que dice: el hecho de que la inconstitucionalidad en casos concretos pueda ser planteada como cualquiera de estas formas, es decir, acción, excepción o incidente, como cualquiera de estas formas, es la característica principal y distintiva que posee. ¿Ya? Así de sencillo. Así de sencillo.
¿Ya? Por último, para ya cerrar el tema, solo les voy a hablar del artículo 120, que es la competencia. ¿Qué tribunales son competentes para conocer la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos? Artículo 120, hay una llamada ahí que dice tramitación y constitucionalidad en casos concretos, 142, y dice ver artículo 166 de la Constitución, ya se los leí. Competencia. En casos concretos, la persona a quien afecte directamente la inconstitucionalidad de una ley puede plantearla. Y hay una llamada ahí. Ver el artículo 11 que les acabo de señalar, ante el tribunal que corresponda según la materia. El tribunal asume el carácter de tribunal constitucional. Eso es muy importante. Siempre, 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 siempre que cualquier tribunal vaya a conocer cualquiera de las tres garantías, la exhibición personal, el amparo o la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos o de carácter general, lo que va a impartir ese tribunal es justicia constitucional. Justicia constitucional. ¿Pero por qué? Porque está invocando garantías procesales que están en nuestra Constitución. Y al emitir su sentencia, la sentencia tiene carácter constitucional. Por esa razón es que se denomina justicia constitucional. Si se planteare inconstitucionalidad en un proceso seguido ante un juzgado menor, vean este caso, un juzgado menor es un juzgado de paz. Un juzgado menor es un juzgado de paz. Si se planteare en un proceso seguido ante un juzgado menor, hay una llamada ahí, se refiere a los casos tramitados en los juzgados de paz. Imagínense, aquí está la respuesta de una vez, se inhibirá inmediatamente de seguir conociendo y enviará los autos, enviará el proceso al superior jerárquico que conocerá de la inconstitucionalidad en primera instancia. Así es sencillo. Si hay un litigio entre A y B en un juzgado menor y como consecuencia hay una norma inferior a la Constitución que están aplicando para resolver el asunto, pues la persona afectada va a interponer en ese mismo tribunal que se está litigando, que es un juzgado menor, un juzgado de paz, la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. Pero como es un juzgado menor, disculpen, buenas tardes. Pero como es un juzgado menor no puede conocer una inconstitucionalidad de leyes. Se debe de inhibir. Acepta para su trámite la inconstitucionalidad y lo remite al superior jerárquico que está encima de él y le envía el expediente, el proceso y se lo envía. Así es sencillo, está previsto. ¿Ya? Así es de que, a grandes rasgos, creo que lo que vimos el día de hoy de la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos es lo que necesito que ustedes comprendan como garantía constitucional para que el próximo viernes hablemos únicamente de la inconstitucionalidad de leyes de carácter general, no olvidando, por supuesto, lo de la supremacía de la Constitución y la jerarquía normativa y el artículo 9 de la LOG, que están íntimamente relacionados con las dos inconstitucionalidades. Preguntas.
¿Preguntas? ¿Está todo claro? Todo claro, licenciado. Muy bien, Gabriela. Muy bien, Andrés. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes si Dios nos presta la vida. ¿De acuerdo?